Entonces, ya está grabando la sesión y vamos a comenzar con la tutoría sobre selectividad por IK. ¿Ok? Entonces, como os comentaba, voy a mostraros un PowerPoint y a medida que vaya avanzando el PowerPoint, pues os iré explicando sobre un ejemplo real, bueno, pues la selectividad en cada momento. Así que vamos a comenzar. Vamos allá. Y bueno, ¿qué es CanecoBT? No os lo voy a contar porque ya imagino que lo sabéis. Esto es que también lo he aplicado para alguna demostración. Y bueno, pues en cuanto a la selectividad, como sabéis, la selectividad la utilizamos sobre todo pues para poder gestionar nuestra instalación de manera que cuando haya un defecto en algún punto, por ejemplo, en esta imagen en el D2, en el magnetotérmico D2, hay justo debajo pues un fallo. Entonces, lo que se pretende con la selectividad es que la protección más cercana a este fallo sea la que abra sus contactos y no pues una protección más arriba, como podría ser la D1. ¿Por qué? Porque podría romper la cadena de montaje, pérdidas de producción o bueno, dejar fuera de servicio parte de la instalación que no debería estar fuera de servicio. Entonces, métodos de cálculo de selectividad en CanecoBT. CanecoBT calcula la selectividad de tres maneras. En realidad, más que calcularla de tres maneras, lo que va a hacer es recoger los datos de tres maneras distintas y con esos datos luego calcular. Entonces, hay tres formas: por tablas, por curvas y por cálculo. Por tablas. Realmente las tablas es lo que hay en las tablas de fabricante de toda la vida. Cuando habéis calculado la selectividad mediante los catálogos de fabricante, pues normalmente habéis tomado tablas, ¿no? Pues son estas tablas que nos han facilitado los fabricantes y nosotros pues tenemos la gran mayoría. Entonces, ¿cuándo realiza Caneco esa selectividad por tablas? Pues la realiza cuando estamos trabajando con dos protecciones que tienen el mismo fabricante. Imaginemos una protección aguas arriba y otra aguas abajo. Si voy para atrás, imaginemos que D2 es de Schneider y D1 es de Schneider, por ejemplo, ¿no? Pues si es así, va a mirar por tablas, pero tiene que haber otra condición y es que sean catálogos del mismo año. Por ejemplo, de 2020, los dos. Entre paréntesis, indico que las tablas no se garantizan por años diferentes. ¿Por qué? Porque el mismo fabricante nos lo ha dicho. No podemos asegurar una selectividad, por ejemplo, total entre dos protecciones del mismo fabricante con años distintos, porque cada año hay ensayos dentro de cualquier compañía que fabrique aparamenta eléctrica y entonces, bueno, pues no nos la van a asegurar, porque a lo mejor al año siguiente ya no es total, es parcial por algún motivo o que han cambiado a lo mejor las técnicas de ensayo, no lo sé. Entonces, en resumen, CanecoBT mira por tablas cuando los catálogos son del mismo fabricante y mismo año. Segunda forma de mirar, cuando no hay tablas o cuando es distinto fabricante o el catálogo es de año distinto, entonces Caneco mirará mediante las curvas, superposición de curvas. Superpondrá las dos curvas de la protección aguas abajo y la protección aguas arriba y medirá a ver qué selectividad hay. Y ya por último, la selectividad por cálculo. Esto es cuando pues, no cumple las dos primeras condiciones, es decir, tablas y curvas. Entonces ya va a mirar por cálculo. También ocurre mucho con los catálogos de fabricante de años anteriores al 2002-2003, que no eran en formato EDIELEC, que es como edificación inteligente eléctrica o algo así. El nombre, EDIELEC. Básicamente los fabricantes nos facilitaban menos datos que ahora. Y entonces se podía realizar unos cálculos pues,
menos exhaustivos que con curvas y tablas. Entonces, cuando ya no hay ni tablas ni curvas, porque a lo mejor el catálogo es muy antiguo, se hace mediante el cálculo, con el ratio de 1,5 entre las curvas térmicas y ratio 1,5 entre las curvas magnéticas. Me refiero a la distancia de 1,5 más o menos entre cada una de ellas, entre la protección aguas abajo y la de arriba. Entonces, posible resultado de selectividad. Bueno, que no haya selectividad, lógicamente, y luego ya cuando existe la selectividad, pues tenemos la parcial, la total, y luego hay dos que son la selectividad funcional, que luego os explicaré más en detalle qué es, porque seguramente no la conozcáis, creo que es más una palabra inventada por Alpi, y la selectividad total plus, que sería la selectividad total reforzada con filiación, que también lo vamos a ver en un ejemplo. Entonces, bueno, aquí están las tres primeras, la selectividad total. Bueno, pues es total porque todos los valores de defecto, desde las sobrecargas y los cortocircuitos, pues son totalmente selectivos. Lo indica la frase. Pues básicamente todas las corrientes de cortocircuito son protegidas por la protección aguas abajo. Aquí podéis ver la protección aguas abajo en azul claro y todas las corrientes de cortocircuito desde la máxima hasta la mínima hasta el final del cable se representan mediante las líneas discontinuas, las dos primeras. Es decir, que en el segmento este es donde esta protección tiene que estar preparada para proteger y no la de arriba. Y si encima, como podéis ver en esta imagen, las protecciones, las curvas de las protecciones no se cruzan, entonces es totalmente selectivo en este caso, ¿vale? Luego tenemos la selectividad parcial. Significa que hay selectividad total hasta un cierto límite. Y el límite, que el Caneco lo marca de esta manera, y inferior a un límite, puede ser por ejemplo 2 kiloamperios. Bueno, pues ese límite es el que podría hacer que haya una inestabilidad en la instalación y puedan abrirse los contactos de ambas protecciones en este caso. Y luego, pues la selectividad nula, pues ya lo sabéis, es nula porque no protege las corrientes de cortocircuito que debería proteger y además las curvas pues se suelen cruzar, bueno, lo que es una selectividad nula, que no hay ninguna. Entonces, vamos a ver estas tres primeras. Abro un ejemplo, es un ejemplo muy sencillito, en el cual pues he creado las selectividades que estamos viendo. Entonces, la primera es nula. ¿Cómo lo podemos saber? Bueno, pues siempre hay que mirar la tabla de resultados en Caneco. Cuando estamos trabajando en Caneco, lo que nos interesa es saber bien funcionar con esta tabla de resultados. Para que recordéis un poco qué es cada resultado, esto sería la sección normalizada. Esto es un criterio de cálculo que ya lo visteis con Irene la semana pasada. Hay 4 criterios de cálculo: sobrecargas, sobrecargas, caída de tensión, contacto en directo y cortocircuito. Y cuando el color está en naranja o en rojo, el naranja es un warning, hay que ir y vigilar, y en rojo es que está no conforme y hay que solucionar el problema. ¿Cómo lo solucionaríamos? Mediante los códigos que hay aquí abajo o sabiendo un poco pues, cómo solucionar cada uno de los criterios, que eso se ve en formación. ¿De acuerdo? Bueno, longitud máxima. Esto es un cálculo que realiza Caneco que nos indica cuántos metros nos quedan con la sección que hay ahora mismo hasta que se pueda producir un contacto indirecto en este caso. La IB es el consumo. STH es la sección teórica y entonces se normaliza a la primera sección normalizada de las tablas. La IZ es la intensidad máxima admisible del cable. La DU es la caída de tensión del circuito, arranque porque tiene pues la IDIN es superior a 1, entonces hay una intensidad de arranque. Y luego la caída de tensión total es desde el origen de la instalación hasta el final del cable. Todas las corrientes de cortocircuito máximas y mínimas y arrancamos ya con temas de selectividad. Entonces,
he dicho que esta es nula. ¿Por qué? Porque aquí nos lo indica. Nos indica las corrientes máximas y mínimas, no, máximas aguas arriba y aguas abajo, y luego aquí nos indica qué tipo de selectividad es. Pues por tablas, es por tablas, o sea que ha sacado las tablas de fabricante, y es nula en IK, pero no es nula en térmica, en la parte térmica, porque pone con. Si no fuera diría sin. Y la selectividad diferencial es sin objeto porque no hemos puesto diferenciales. Así se ve mejor. Bueno, entonces vamos a ver qué pasa aquí dentro. Bueno, pues puedo acceder a la curva. Si Kaneko me indica en rojo que la selectividad está definida por tablas, significa que tal vez no tengamos ni siquiera la curva, ¿vale? Si la tenemos, la pondremos. Si no, pues a veces no la tendréis, porque no la ha facilitado el fabricante. En este caso, bueno, la selectividad es nula porque tiene que cubrir estas corrientes de cortocircuito IK minimax aguas abajo de 3,8 kiloamperios. ¿Por qué 3,8? Pues si os fijáis en todas las corrientes de cortocircuito, el 3,8 es el menor. Y IK max aguas abajo, que son 9,4. Pues son los 9,4 estos. A ver, redondea. Entonces, entre estas dos curvas, rectas discontinuas, verticales, bueno, pues todas estas corrientes de cortocircuito son las que tenía que proteger esta protección, esa curva azul clara, y no lo ha hecho. Comentaros también que podéis incrustar estas curvas dentro de la misma ficha. Lo único que he hecho es buscar con un poquito de sensibilidad. ¿Lo veis? Aquí. Pum, lo soltáis y podéis trabajar así también. Si os queda muy grande, pero bueno, casi todos tenéis 2 pantallas o 3, pues lo podéis poner. Yo lo voy a quitar porque mi pantalla es pequeña. Ok, también podéis ver el resultado dentro de los resultados complementarios. Y aquí habla de selectividad por tablas. En IK es nula, térmica sí que tiene, y luego pues hay algunos datos más que aplican a otros tipos de selectividad. Voy al siguiente. Aquí tenemos una selectividad parcial. Como os dije, es I inferior a un límite, en este caso 1,7 kiloamperios. Entonces, ese límite, como es por tablas, pues tal vez la curva no lo muestre claramente. 1,7 es por aquí. Veis que no, en esta curva, por ejemplo, no lo muestra porque os dice que es por tablas, pero sí que podéis buscar en resultados complementarios y ver que aquí el límite es 1700 amperios. Siguiente, bueno, pues esta es la funcional, que no la conocéis, y la total. Pues la total es igual. Seleccionáis la total y aquí directamente os dice que es total, no hay más. Voy a pasar al siguiente tipo de selectividad, que es la selectividad funcional. La selectividad funcional es una selectividad total de cara a las corrientes de cortocircuito que debe proteger, que son aquellas que se ven entre estas dos líneas verticales. Pero hay un punto crítico. Ese punto crítico es a altas intensidades, superiores a las que se prevén, pero en el 3, 4, 5% de las situaciones pues puede ocurrir algún cortocircuito muy elevado en los primeros metros de instalación. A lo mejor ha pasado una rata, no sé, se han juntado varios cables a la vez por algún metal que haya caído justo en ese sitio, bueno, no sé. Puede haber pasado algo y entonces, como las curvas se cruzan, en este punto hay un problema. Entonces, lo vamos a ver en realidad. Vuelvo al ejemplo. Y aquí tengo la funcional por curvas. Aquí lo vamos a ver bien claro. Entonces accedo de nuevo. Y aquí tengo la selectividad funcional. Estas dos son las rectas que tengo que mirar. Y me fijo que aquí en este punto y en este otro punto cumplo.
es esta protección la que está realmente protegiendo. Pero aquí hay un punto crítico. 9,6 kiloamperios más o menos. Y entonces no podemos decir que es una selectividad total. Si vamos a la hoja de resultados, Kaneko nos indica que es una selectividad funcional por curvas, que el límite es de 9.436 amperios y los primeros 4 metros son los críticos. Bien, esa es la selectividad funcional. Y nos queda una última, que es la selectividad total plus. Y después de esto os voy a mostrar un par de configuraciones. Entonces la selectividad total plus es la selectividad total reforzada con filiación. Es decir, que hay dos protecciones, una arriba, otra abajo. Pues la de arriba es la que tiene un poder de limitación. Realmente es su mecánica, ¿vale? Tiene la capacidad de limitar la corriente de cortocircuito entrante. La limita, como veis en la curva, de tal manera que la protección aguas abajo puede ser instalada con un poder de corte inferior al que debería tener. Recordad que el poder de corte, el ICU, tiene que ser siempre superior o igual a la IK max, a la corriente máxima de cortocircuito. Entonces, si esta protección aguas arriba está limitando esa corriente de cortocircuito, esa IK max, pues la protección aguas abajo puede que tenga un poder de corte inferior al que debería tener, porque ha venido ilimitada, ¿vale? Entonces, esto es una condición que solamente se puede dar con el mismo fabricante y el mismo año. Es decir, el fabricante tiene que deciros si se puede o no. Entonces, Kaneko lo ha reflejado dentro de sus cálculos y si lo seleccionáis, pues sabéis que el fabricante lo permite. Otra cosa es que luego lo permitan en la instalación, pero por lo menos el fabricante lo permite. Entonces, vamos a ver un ejemplo y es esta. Se representa con total plus, total y un más después. Entonces, y siempre solo puede ser por tablas. Y el mismo fabricante, lo recuerdo. Entonces, en este caso, bueno, pues aquí no importa porque la selectividad está definida por tablas. Entonces, lo que veáis no es lo que debería ser. Y luego, pues los resultados complementarios, pues os lo indica, que tiene un límite de selectividad de 20.000 voltios, mucho más, perdón, amperios, mucho más de lo que os permite. ¿Y cómo se ve esto dentro de la elección de la protección? Pues esto se ve de la siguiente manera. Voy a acceder a la protección, me voy a elección y aquí tenéis todas las protecciones posibles para elegir. Y si pulsáis sobre el botón mostrar la selectividad, os va a decir también los tipos de selectividad posibles. Y como veis, este es variado. Yo he elegido la segunda para que saliera más o menos el ejemplo que os quería mostrar, pero podría ser funcional, podría ser total o podría ser nula perfectamente, ¿vale? Entonces, si comparamos la total plus y la total, fijaros, debería ser una total, ¿no? Una total sería un IC60H con un poder de corte de 15 kiloamperios. Pero si elegís la Total Plus, es decir, que esta protección está reforzada por otra protección aguas arriba que le permite esto, pues realmente estáis tomando un IC60N de 10 kiloamperios, pero que es como si fueran 20. ¿Vale? Entonces, todo eso gracias a la protección aguas arriba. ¿Vale? Si a la protección aguas arriba le pasa algo y no consigue limitar esa corriente de cortocircuito, pues ya veis. Entonces, bueno, pues esto es la selectividad total plus. Y por último me faltaba algo importante del principio y es que cuando le dais a Kaneko la posibilidad de elegir la selectividad, ¿vale? Kaneko por defecto está configurado para que empiece a buscar las tablas, luego busque las curvas y ya por último calculo cuando ya no queda otra. Pero a Kaneko se le puede indicar que calcule la selectividad a partir de las curvas y no hacerlo por tablas. Lógicamente no os va a interesar, pero os tengo que decir dónde es y qué os recomiendo yo. Entonces voy a Kaneko y en opciones de cálculo, herramienta, opciones de cálculo o control K,
accedéis a las configuraciones de protección. Aquí se encuentra el cálculo de la selectividad. Y aquí tenéis el método por tablas y método por cálculo, por curvas. Entonces, si seleccionáis tal como está ahora mismo por tablas, Kaneko empezará buscando las tablas, si no encuentra va a curvas y si no va al cálculo. Pero si lo ponéis por curvas, va a dejar las tablas de lado y buscará curvas y cálculo. Con recomendación, pues que busque las tablas primero, ¿vale? Eso es importante. Y bueno, pues de cara a la selectividad, eso es lo más importante. Siempre tenéis la posibilidad de verla mediante este botón cuando la instalación esté calculada, cuando el circuito esté calculado, ¿vale? ¿Por qué? Pues os lo voy a mostrar. Ahora veis este botón de ocultar selectividad o mostrar selectividad. Vale. Ahora voy a anular, voy a quitar este valor, se queda en rojo. Voy a hacer una cosa. Bueno, si lo veis ahora no lo vais a poder ver porque no hay ningún cálculo. ¿Vale? No hay nada. Pero si forzáis esta protección, quiero recordar que tampoco se veía este botón. Vamos a hacer un ejemplo. Calcular. La fuerzo. Vengo para acá. Y no veis el botón. ¿Vale? Os puede pasar esto. Esto es un soporte técnico que me ha pasado en algunas ocasiones. Y es que si calculáis la selectividad, que este botoncito de forzado no esté. Porque si está, no vais a ver ese botoncito de selectividad. Importante. Ahora sí lo veis. ¿Entendido? Ok, pues es todo lo que os quería contar sobre la selectividad. Ahora, claro, lógicamente os tocaría comprobar, intentar hacer vosotros mismos los ejercicios. Para eso tenéis el temario dentro del curso y creo que hay uno de 3 niveles. Y si creo recordar, ¿vale? 3 niveles de selectividad, que es complejo, pero lo hicimos en alguna formación en otras empresas y tardaron una media de 30 minutos y se consiguió. Siempre hay que partir de la base, la base es que la protección más alta, la que está a derecha, tiene que estar bastante, o sea, tiene que tener una distancia bastante alejada de la siguiente y esta de la otra para que se puedan cumplir las selectividades y luego jugar bien un poco pues con los tiempos de retardo tanto en abscisas como en ordenadas, ¿vale? Y eso será dependiendo también de la pasta que os podéis gastar y en la paramenta y también, pues, si podéis elegir algo mejor, pues siempre será más fácil, algo regulable, ¿no? Pues no sé si tenéis alguna pregunta. En cuanto a la selectividad, voy a detener la grabación